Morena. Logrado un proyecto de nación. Regeneración. Somos para No somos transformar. iguales. Que por el bien de primero los pobres. Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Nosotros no somos así, el podcast del morenismo michoacano. Hoy nos acompaña Heréndira Isauro. Ella es diputada local en este momento, fundadora de Morena y de una tradición de una familia de izquierda en Cueneo, ¿verdad? Así es. Comanja La comunidad. La comunidad. Heréndira, bienvenida. Muchísimas gracias, Julio. Yo agradezco de verdad mucho la invitación y el espacio para pues platicar precisamente, y el nombre me encanta, nosotros no somos así. Y tiene connotación, no nada más es el nombre, no es algo de marketing, es algo de fondo. Eso, así es. Y pues orgullosamente fundadora de nuestro movimiento, de nuestro proyecto. Así es, originaria de la comunidad Comanja, del municipio de Cueneo, bien lo dijiste, Julio, hija de un hombre que fundó el PRD en Cueneo. Por cierto, Heréndira, eres de una familia, bueno, tu papá era maestro, ¿no? Así es, mi papá es maestro. Es maestro, perdón. Maestro jubilado. Maestro jubilado. Jubilado. Y pero también de tradición de izquierda. De izquierda. De izquierda Así y política. Así es. De hecho, fue regidor en el primer gobierno del PRD en Cueneo. Fundador del PRD ahí en el municipio y fue presidente interino también en Cueneo. Entonces, yo tendría en ese tiempo unos 11 años, cuando él fue regidor y presidente interino. Entonces, de ahí como que era quien más lo seguía en ese... Ahora sí que en esos gustos, debo decir y confesar que a mi mamá no le gustaba la política, era como que ya yo creo que te ha tocado vivir esos momentos donde se habla de política y luego ves caras que no son muy así. Entonces, tengo un buen recuerdo porque y anécdota, yo conozco a tu familia porque tu cuñado Octaviano Ríos, que también es parte de este movimiento, fundador. No sé qué le pasó, oye, ¿qué le hicieron? Ya se ve muy... no es cierto, mi amigo Ríos. Digo, ya se ve muy viejito, pero no, es joven, mi amigo Ríos. Claro. Y bueno, él está casado con tu hermana con Violeta. Mi hermana, así es. Y yo en un momento trabajé con él cuando estaban en desarrollo social. Así y un día es. fuimos a tu casa. Es más, yo asistí a tu primera boda. Sí, Fui invitado. Sí, y qué bueno que estuviste en ese momento, que bueno, mira, las cosas o la vida da tantas vueltas, hoy ya no estamos en ese matrimonio. Sí, claro, es parte de la vida. Exacto, como yo creo que de muchas mujeres y muchas personas, ¿no? Y te decía que entonces mi papá tenía ese pequeño detalle con mi mamá, ¿no? De que a mi mamá no le gustaba la política, pero yo de niña pues era muy cercana a mi papá, me gustaba mucho acompañarlo a las reuniones, a los eventos. Lo visitaban pues muchos en casa, había reuniones ahí en la casa, entonces pues desde muy pequeña viví en ese ambiente. Sin embargo, cuando crezco, me alejé mucho del tema político. Creo que retomo el tema de la política hasta que entro al tecnológico y me integro a las brigadas en ese entonces, el candidato al gobierno del estado, Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas Batel. Ya estás en las brigadas de Lázaro Cárdenas Batel, que es la primera vez que gana la izquierda aquí en Michoacán. Así es. Bueno, la izquierda electoral en ese tiempo en Michoacán. Después de mucho tiempo del priato. Heréndira, ¿dónde estudió Heréndira? ¿Qué estudió? ¿Dónde hizo su prepa, su primaria? Platícanos algo más de tu vida personal, de la niñez y adolescencia. Bueno,
No, eso tendría que implicar que te diga cuántos años tengo. No lo digas. No lo digo, pero ahorita hacen cuentas. Estudié en la primaria en un colegio en Cueneo. Ajá. Creo que hasta por práctica, por ser práctico para mis papás, porque mi papá era maestro en la secundaria técnica y en la cabecera municipal, entonces pues era de irnos con él, nos dejaba a la escuela y era más práctico el que pudiéramos irnos con él a la escuela. Termino la primaria ahí y me voy a hacer la secundaria a Zacapu, a la Federal número 1, la Melchor Ocampo, ahí en Zacapu. De ahí me regreso al Colegio de Bachilleres, al municipio de Cueneo. Salgo de la prepa y ingreso al Tecnológico de Morelia. Soy ingeniera en electrónica, egresada de ahí del TEC. Y después me sucedió, yo creo, lo que a muchos cuando terminamos nuestras carreras, que pasamos a ser parte de la lista de desempleados, y anduve por ahí trabajando en algunas empresas pequeñas. De ahí dije, creo que lo mío va a ser la investigación. Entro al posgrado en metalurgia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Termino ahí la maestría en metalurgia y ciencias de materiales, y de ahí pues me caso. Entonces eso me cambió muchísimo. Exacto. Que fue en la comunidad de Naranja, ¿no? No, fue allí en Comanja. Fue en Comanja, sí, cierto, fue en Comanja. Exacto. Naranja está más adelantito. Naranja está adelante y además ya es parte del municipio de Cueneo. De Zacapu, perdón. Naranja es de Zacapu. Naranja es de Zacapu, sí. Entonces, muy bien. Me caso y pues eso me cambia muchísimo mis planes, de dedicarme o pensar en dedicarme a la investigación. Pues empiezo a trabajar en el ayuntamiento en Cueneo. Uh-huh. Estaba en la parte de comunicación y de ahí inicio el contacto con la gente. Pues lapso que estuve en el ayuntamiento, pero además abren la convocatoria para el Telebachillerato Michoacán. Cuando se formó. Que estuvo involucrado ahí Miguel Sandoval. ¿Qué te decía? Exactamente. Participa. Sí, no, así como me invitó a participar, porque de hecho Miguel Ángel Sandoval es quien me invita a participar en Morena, bueno, así me dice Miguel Ángel Sandoval, participa en la convocatoria para el telebachillerato. Entonces hicimos el examen y tuve la fortuna de ingresar. Sí, claro. De ser también pues parte de que la secretaria de Educación era la maestra Graciela. Así es, estaba en la Secretaría de Educación. En el gobierno del doctor Leonel Godoy. Exacto. Así es. Entonces entramos a telebachillerato y pues ahí es más el acercamiento con la gente, con los jóvenes. Me tocó desde ir incluso a tocarles casi a las mamás de los muchachos que los dejaran estudiar en la prepa. Estuve en la comunidad de Bellas Fuentes, también del municipio de Cueneo. Uh-huh. Y que ahí llegué con las autoridades para platicar el proyecto, y tuvimos la verdad que mucho éxito porque en esa primera generación logramos una matrícula de casi 70 jóvenes. Claro, estaban los de rezago y los que iban ingresando. Entonces, ya de ahí, pues, nace más esa inquietud por poder hacer algo por los demás, ¿no? Por los jóvenes sobre todo, porque ¿qué viví? Ver cómo los jóvenes era estudiar hasta terminar telebachillerato porque ya no pueden seguir más adelante. No puede ser que bueno, se estaba haciendo aquí un esfuerzo por apostarle a la educación. Teníamos en los gobiernos federales de la República el sistema neoliberal, uh-huh, que lo hemos platicado mucho en estos podcasts, cómo fue degradado esto, más de los que vienen de familia de maestros, ¿no? Sí. Pero fíjate, Erendira, en el podcast pasado tuvimos a Celeste, que es de Paracho, tú que eres de Cueneo, y todo el esfuerzo que hacen sus padres, o todo el esfuerzo que hicieron en esa época neoliberal, para que estudiaran y salir muy jóvenes de tu casa, porque bueno, te tocó Zacapu, luego Morelia, pero sí Comanja, digo, no está tan lejos de Zacapu, pero sí es un esfuerzo grande lo que hacen, porque aparte la educación estaba muy centralizada. Así es. Muy centralizada
poca, no había infraestructura, pero por eso todo el mundo se venía a la Universidad Michoacana o a las universidades que estaban ahí cerca, algunas hasta Ajá. privadas, porque pues no había. Por eso, Y- cuando llega el presidente Andrés Manuel, las universidades Benito Juárez hacen... Claro. Y ahora las Rita Cetina también van a Ah, hacer sí. mucho por jóvenes de las comunidades o de municipios Sí. que van a tener más chance de poder estudiar. Así es. De hecho, me acuerdo mucho que platicaba yo con los muchachos cuando me decían, es que pues ya no vamos a estudiar porque no alcanza para irnos a Morelia, ¿no? Igual, pues no todos ven o no les gusta hacer ese sacrificio también para salir a estudiar, porque lo dices bien, o sea, nos toca salir de nuestra comunidad, a lo mejor nada más con el pasaje, porque y con los gastos, ¿no? De lo que vas a ocupar en la escuela, no cuáles idas al cine o cuáles saliditas, ¿no? Con los amigos, no, nada. Salimos a estudiar con mucho sacrificio. Mi familia la conoce, somos 3 hermanos. Mi papá es maestro, mi mamá ama de casa. Ujú. Entonces, la verdad, el sacrificio que hicieron ambos por que los 3 saliéramos a estudiar, pues fue muy grande. Y así hay muchísimas familias. Sin embargo, digo, en Bellas Fuentes me doy cuenta que la necesidad es más grande, o sea, de verdad, a veces uno cree que puede ser igual como fue para uno, pero la realidad es que hay más carencias, ¿sí? Entonces, a mí, cuando escuchaba a los muchachos, es que no alcanza mi mamá, somos 5, somos 6 y es imposible salir a estudiar a Morelia. Decir Zacapu, pues eran particulares, como lo dices, entonces, pues no alcanzaban. Ahora me da mucho gusto con las universidades Benito Juárez y que hay una en Zacapu, Ujú. pues prácticamente la mayoría o el 80% de los egresados del telebachillerato Bellas Fuentes y de los telebachilleratos cercanos, pues están en la Universidad de Benito Juárez. que, Así es. que hacen porque luego se saturaban aquí, de por sí rechazaban. Así es. Y se saturaba aquí en la Universidad Michoacana, el mismo tecnológico. Pero de todos los que solicitaban, había muchos rechazados. Bueno, había solicitantes hasta de otros estados. Sí. Me acuerdo que el ahora gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, cuando fue diputado, y siempre lo traía en mente, de decir que la Universidad Michoacana debería ser ya universidad nacional porque recibía de todo el todos, país. bueno, venían de Jalisco, de Guanajuato, de Chiapas, de Oaxaca. No nomás aquí en la cercanía, sino Sí. pero porque había más oportunidad, que también Exacto. luego después se fue cerrando mucho las puertas de la Universidad Michoacana. Sí. Y que a mi punto de vista en este momento no ha sido tampoco, no ha cumplido, no está a la altura de las circunstancias, porque en estos gobiernos de la Cuarta Transformación, pues estamos, o la idea es que haya acceso, Así es. según los habitantes, y todavía hay Y muchos todavía- rechazados, todavía hay más en muchos el área de rechazados. salud, con el sobretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando la etapa toda la educación media superior se supone que es formativa. Acá nada más te evalúan para ver cómo vienes, Sí, sí, pero, sí. pero no lo hacen todavía para rechazar. Todavía Así es. existe neoliberalismo. Todavía nos falta, creo. Todavía nos falta. Todavía hay que seguir trabajando en eso. Pero sí te digo así, me da mucho gusto a mí ahora ver que estos jóvenes de las comunidades, pues por lo menos ya tienen más oportunidades, ¿no? Yo creo que hace pues 10 años, que el telebachillerato nace en el 2010, ya tiene casi Sí, 15 años, 2010. que en esos años pues era casi imposible motivarlos para que siguieran estudiando y más imposible pues decirles te ayudo, ¿no? A varios de mis alumnos los traía incluso yo misma a Morelia, buscar espacios en casa de estudiante. Algunos, la verdad que logramos que se quedaran, otros pues fueron rechazados y que inclusive el tema que mencionas de casa de estudiante, el decir, híjole, o sea, tienen más oportunidad los que vienen de otro estado que los propios michoacanos. Me quedaba luego con ese mal sabor de boca. Muy noble Exacto. lo de las casas de estudiante porque ayudó a muchos, pero como en el sistema neoliberal, estos políticos neoliberales más del priato empezaron a meterse mucho en las casas del estudiante. Es más, había líderes septuagenarios ahí que estaban todas las vidas. Yo me acuerdo uno que le decían el Miguelón,
Ya tenía Ajá. como 50 años y todavía era líder de Todavía una era. casa de los estudiantes y estudiaba y estudiaba y seguía estudiando y Ajá. volvía a estudiar. Pero estaba patrocinado por el priato de ese tiempo, ¿no? Así es, Por, sí. por un grupo del PRI Sí, que tenía y optado. eso iba desvirtuando. A veces los jóvenes que venían de otros estados los usaban como de cañón para Sí. seguir sacando algún recurso. Sí. Digo, se fue tergiversando en algún punto, porque no todo es blanco y negro, porque también las casas del estudiante cumplen Sí. una noble labor, ¿no? Exacto. Más para los que no tienen. Sí, y te digo, nos tocó tener algunos beneficiarios alumnos que los trajimos, pero bueno, hoy veo 2025 y veo con mucho orgullo el poder decir que cuando llego a Morena, como proyecto, incluso como movimiento social, que todavía no era partido político, pues era buscar ir hacia precisamente, pues lograr que los menos favorecidos pudieran tener acceso a la educación, que fuera para todos, no nada más para unos cuantos, ¿no? Heréndira, yo me acuerdo que te gustaba mucho el rock. Me gusta. ¿Te no gusta? Me gustaba, me gusta. Cuéntanos esa etapa de rockera. Yo me acuerdo, pues, te conozco hace mucho tiempo. Pero ¿eras más rockera antes? Poquito nada más. Y nada más fue como que una pasada también. Yo creo que fue en el último, ¿qué sería? Sí, ya egresando casi del tecnológico. Cuando, que fue incluso cuando los conocí. Sí. ¿Te casaste muy joven? No me casé tan joven. Me casé que a los 27 años. ¿Joven? Bueno, sí. Yo creo que ahora sí lo Ahorita pienso, ya- sí. Ahorita ya estamos en el 4º piso y no nos queremos ¿verdad? casar. Entonces fue una época que sería a lo mejor sí de los 27, de los 25 a los 30 años, más o menos. Que sí, conocí, salí, disfruté, me gustó el rock, pero ya después también ya nos calmamos. ¿Qué ¿sí? grupo es el que más te gustaba? En ese tiempo, Héroes del Silencio. Ajá. Héroes del Silencio, Caifanes. Caifanes. Sí, Caifanes. Y yo creo que eran los dos, sí, a quien que me gustaban. Y me siguen gustando. Okay, sí, me siguen gustando. Muy bueno, ¿no? Te calmaste. Es muy buena música el rock. Es música. Sí, es música. Es música. No como la de ahora. Pues déjala de ahora. Por ejemplo, el pop está un poquito más producido, por decir. Sí, pero sí. esta es música auténtica, lírica, podemos decir. Casi, podría decirse. Lírica, buenas letras. Así es. Son dos muy buenas bandas. No. Sí. El rock es magnífico. Sí. ¿no? Igual que el bolero, igual que todos los géneros. El ranchero, pero lo que es música. El pop, sí me gusta a mí, pero es un poquito más producido. Ya luego vinieron ya más producido. Y pues ahorita son otras generaciones. Sí, generaciones que, por ejemplo, ahorita con mi niña que tiene 10 años, que le gusta el K-pop, no te puedo decir que no sé qué. Yo tampoco no sé qué es, no le entiendo. K-pop, pero se lo dejamos a nuestras vidas, que nos digan, que nos escriban ahí. ¿Qué es el K-pop? ¿Qué es el K-pop? Y luego me dice, mami, es que este grupo, esto y este grupo, y yo así como que, hija, no te entiendo, pero bueno, hacemos también el esfuerzo. Pero sí, son otras generaciones. Son otras generaciones. Imagínate cómo se escandalizaban entonces nuestros papás cuando escuchábamos rock. Cuando escuchaban Caifanes, cuando escuchaban, bueno, también escuché en otros, Molotov. Molotov, que le tenías que bajar el volumen cuando salía, cuando se escuchaba, no te digo cuál. Pues la canción de las 4. Sí. Sí, entonces, pero pues también nos aguantaban, ¿no? Sí, claro, y muy buena banda Molotov, la verdad. No, nomás esa, digo, el Carnal de las Estrellas, ahí nos dimos cuenta lo que hacía Luis de Llano, Macedo y todo este trata de blancas que se hacía en Televisa, exacto, que se hace. Sí. La de Give Me the Power, también. Give Me the Power, exacto. La de Que no te haga bobo Jacobo. Hemos hablado mucho en este podcast de los medios de manipulación que existían en el neoliberalismo.
Muy buenas Sí, rolas. Ya sí, lo sí, estamos sí. promocionando aquí. Que se mochen ahí con un patrocinio, ¿verdad? Y sí, exacto. Heréndira, Pero- dices que Migue te invita. Bueno, nos estás platicando de esta conciencia que tenías en la educación. Ajá. Tu paso por el telebachillerato fue como que un cambio. Tú dijiste Así de es, aquí, así es. voy para adelante. Cuéntanos la anécdota. ¿Qué te dice Miguel Sandoval en la cuestión de Morena? ¿Y qué pensabas tú? Porque se te acerca cuando estábamos fundando el Así partido. es, así es. De hecho, yo los veía, ¿no? Por precisamente la cercanía con Octaviano, Sí, mi claro. cuñado, que ya casado con mi hermana, e incluso antes, cuando eran novios, pues Ujú. veía que iban, incluso luego me tocaba con ella esperarlos porque iban a la Ciudad de México, a algún tema con el licenciado Andrés Manuel. Entonces de ahí me surge como que la espinita y luego él me dice, es que no hay nadie en Cueneo que nos esté ayudando Ayúdanos, por favor. Así, sí, entonces, ¿por qué no te sumas? Le dije, va, sí le entro, ¿no? Súmate tú. Ya Octaviano ya se casó. Y Violeta no puede. Y Violeta Súmate tú. no puede y fíjate que tampoco le gusta tanto, a lo mejor es como mi mamá, ¿no? Sí, fíjate, dentro de esa anécdota, digo, aquí en este podcast Sí. nos conocemos como tal, como somos nuestra parte Ujú. humana, porque este es el humanismo Así mexicano. es. Me acuerdo que un día llegamos a la casa de tu mamá y estaba en vísperas de la boda de tu hermana. Ellos se casan en el 2006, como en octubre, noviembre del 2006, si Creo mal que no sí. recuerdo. Después del Ajá. primer fraude del 2006. Y llegamos porque él trabajaba en desarrollo social, era delegado de esa región. Sí, era... Y veníamos de Tlazazalca. Y llegamos allá a tu casa y le empieza a decir tu mamá, no, pues es que tienes que estar en la casa. Lo que le empieza, yo creo que lo que le reclamaba a tu papá. Sí, algo así. no decía nada Octaviano, pero no, si se van a casar es un compromiso y Sí. ella tiene. Y tu hermana con esa convicción de que tenía que. Además, tu hermana trabajaba en desarrollo social, estaba en un puesto administrativo, en un encargo administrativo. Y pero ya tu hermana con la convicción de que. Sí. De que pues tenía que hacer vida hogareña, ¿no? Así es. Y este noble oficio de la política, pues No, es muy difícil hacer vida hogareña, ¿no? así es. Y me acuerdo que le dijo eso a Octaviano. Tu papá ya no era tan activo, ¿no? Como que ya... No, ya ya también se había jubilado de la política. Ya empezaba a alejarse un poco de la Pues, política sí, porque hay que yo creo que le pasó lo que a muchos en el PRD, ¿no? De que el PRD empieza a tomar otro camino y pues entonces él también, en el municipio pasa eso con el partido, de que el PRD empieza a desviarse y él también dice ya no, pues no, ese no es el partido que fundamos, ¿no? O en el PRD que conocimos. Entonces te dice Miguel Así a ti, ayúdanos tú. Sí. Me parece que había alguien en ese momento que se encargaba del periódico, pero cuando Miguel yo creo que revisó, vio que en realidad no había pues nada, ¿no? Ahora sí lo que luego muchos hacen, simular. ¿Qué hacen sin hacer? Y pues, ya sí. fue ahí cuando me dijo, ayúdanos en Cueneo, le dije, va, no tengo tema, y ya de ahí me contacta con Miguel Ángel Quinn, que era el encargado ¿De ese en distrito? ese tiempo de ese distrito. Así es. Él era consejero y nos ayuda a ver, y del comité estatal Abraham Alejo. Un saludo a Abraham Alejo. Abraham, así es, de hecho sí. Un saludo, lo vi hace poquito, tuve la oportunidad de platicar con él. Sí. Que andan pasando un momento difícil ahí en sus comunidades. En su comunidad. Sí, sí. tomamos toda nuestra solidaridad, amigo, no te enojes. Así es. Digo, tienes toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Sí, y también le dije lo mismo, no te enojes y también, pues, hay que ser realistas, ¿no? También, a veces fue lo que le dije, pero pues lo mismo que a lo mejor con muchos fundadores que traemos todavía ahí una espinita, pero pues también un gran aliado y un gran amigo en ese momento para... Claro, pues era secretario de Indígenas y Campesinos del Comité Estatal. Uh-huh. Miguel Quinn, que nos ayudó mucho.
Así es. Y ahí se coordinaban entonces con Queen. Ahí nos coordinábamos con Queen. De hecho, Queen llegaba ahí a telebachillerato en algunas ocasiones a bajarme el periódico. Y era, es que voy de paso, ya ahí me dejaba el periódico Regeneración. O los formatos, la chamba que había que hacer, ya pasaba rápido. No éramos tampoco de mucho análisis, era de, hay que hacer esto. Ok, lo hacemos, ¿sí? Y así llegamos a Morena. Pero sí fue gracias a Miguel Ángel Sandoval. Muy bien, Erendira. Vamos a regresar un poquito al tiempo. ¿Cómo viviste el fraude del 2006, Erendira? ¿Qué estaba haciendo Erendira en ese tiempo? ¿Qué estaba haciendo? Digo, estaba en el auge, tu papá estaba en el auge ahí en el PRD, ¿no? No Así existía Morena, estaban las redes ciudadanas. Ya con Miguel Ángel y con Octaviano estábamos organizando estas redes ciudadanas. Es más, ahí es donde yo conocí a tu papá. Bueno, Ajá. desde antes, no miento, desde antes, pero él nos ayudó mucho en Cueneo. Sí, de hecho yo creo que es cuando apenas inició también yo el trabajo en lo político, porque te decía, me enfoqué en mi carrera y dije, realmente ya no veía la política como que fuera lo mío, sino más bien dije, va a ser este lado, pero en el 2005, 2006, 2007 es cuando empiezo a caminar, pero más como no involucrándome tanto, sino de a lo mejor nada más en apoyo. Por ejemplo, acudí a algunas invitaciones que me hizo Octaviano para hacer algunas manifestaciones o movimientos. En ese momento esa era mi participación. Sí, no era tan protagonista, sino estaba Claro. pues me sentía más joven. Sí, Eres y joven. era como que Eres ese joven, apoyo, Erendira. ese apoyo. No porque seas diputada, eres señora, eres Ah, joven, ok. eres joven. Eras más joven en ese tiempo, Sí, mucho más sí, joven. sí. Y bueno, Erendira, ¿qué pasa en Cueneo? A ver, platícanos. Ahorita hablaste, ahorita dijiste algo importante, hay fundadores que tenemos la espinita, Ajá. pero que se entienda bien, o sea, no es una cuestión de sectarismo, de decir, ay, es que viene de otro partido, no lo quiero, no, es lo que representaron. Eso. Fíjate, tú hablaste de tu ideal, de cómo viste en el bachillerato, cómo los jóvenes no tenían oportunidad, Ujú, sí. ¿sí? Y hablamos de esa época de una política neoliberal, que lo vamos a decir un día sí y el otro también, Sí. y aunque que somos repetitivos, lo vamos a decir, porque la historia debe de contar, y más de que cuenta, si no la conocemos, estamos condenados A repetirla, así es. Y yo creo que mucho de la concientización de este país en esta transformación con el presidente Andrés Manuel fue esto, que en las conferencias mañaneras nos empezaba a decir y decía, o cuando los veías en los discursos en las asambleas, que nos las chutábamos todas, Sí. pues era lo mismo. Pero es porque eso te fue creando conciencia Ujú. y fue exhibiendo cómo son cómo es la política neoliberal, ¿sí? Cómo es el conservadurismo, que van de la mano. Y esto, porque nos toca vivir, esto es lo que realmente, porque fíjate, tú decías también cómo llega la invitación de Miguel Sandoval. Sí. Empiezas, no había mucha gente, había alguien más. Empiezas sola con algunos ahí a organizarte, que ahorita vamos a ahondar en eso. Pero cuando llega gente que no representaba ese ideal, eso es lo que eso es lo que molesta al fundador, no tanto de que tengas un encargo, no, porque luego todavía hay políticos neoliberales dentro de nuestros gobiernos, que hasta te dicen que no tienen la capacidad o que no puedes, pero eso es lo que molesta por lo que representan. Exacto. No tanto porque vengan de otros partidos, digo, hay compañeros y compañeras muy valiosas que vienen del PRD, por ejemplo. Sí. Y que tuvieron su historia ahí.
Y además, hay que decirlo también, y como lo pienso y lo he dicho, yo creo que hay compañeros valiosos en todos los partidos, ¿no? Entonces, bien dices, o sea, no es porque vengan de allá, sino de lo que incluso representaron también algunos allá. Lo que representaron, ¿Sí? porque la columna vertebral de nuestro movimiento, teniendo un encargo de elección popular, Uh-huh. de servidor público, partidario, es separar el poder político del económico. Uh-huh. Esto es lo fundamental de Sí. esta transformación. No quiere decir que no fomentes lo privado, todo eso. No, quiere decir que no hagas negocios al amparo del poder Exacto. público. Que no caigas en esta corrupción, en este moche, en querer ser empresario y político. ¿Por Sí. qué? Porque esto genera mucha corrupción. Y la corrupción, pues, derivó todos los males que estamos viviendo, más el de inseguridad. Uh-huh. Porque es ese amor desmedido al dinero. Y al poder. Sí, pues dinero con Sí. poder. Digo, ese amor desmedido al dinero. Y bueno, esto es lo fundamental, esto es lo que nosotros como fundadores que le seguimos dando vida orgánica al movimiento, que somos referentes, por ejemplo, eres diputada local, Sí. es lo que nosotros decimos. No, porque luego hay gente que las ponen hasta en puestos, Sí. ¿no? Y donde pues no nos deja mucho avanzar, ¿no? O avanzamos un poco. Eso. Pero esa es la esencia, más que nada, ¿no, Erendira? Sí. Pero ¿qué pasa en Cueneo, Erendira? Empiezas a participar. Empiezo a participar y yo creo como a todos, ¿no? Nos tocó pues la etapa más difícil donde nos cerraban la puerta en la cara, donde nos decían, cuando empezamos a concientizar, ¿no? A la Sí, gente. porque era un municipio más pequeño y era muy Así es. perredista, Y ¿no? era muy perredista, muy perredista. Y viene Cueneo. la disyuntiva esto de mucha confusión, porque unos empiezan a decir, yo no me voy a ir porque yo fundé este partido. Así es. Luego decían que nosotros separábamos a las izquierdas. O sea, hay personajes, ¿eh? Sí, incluso. Hay personajes que decían, es más, lo voy a decir, Ajá. si me lo permites, Erendira, lo voy a decir porque es importante. Selene Vázquez, que luego hay unos opinólogos y comentócratas la ponen como que es fundadora porque critica. No es fundadora, y ella fue de las que dijo que nosotros llegábamos a dividir a la izquierda. Me acuerdo porque era diputada local por el PRD en ese tiempo ella. Y tenía su corriente fuerte ahí dentro del PRD. Y me acuerdo que nos dijo eso, ¿no? Que llegamos a dividir. Sí, que ella apoyaba que porque su mamá, pues apoyaba mucho a Andrés Manuel, y que su hermana, porque su hermana sí es un referente y fundadora allá en Guanajuato. Uh-huh. Y ha tenido encargos de elección Sí. también. Pero sí, ella fue de las que dijo eso, ¿no? Y mucha gente pensaba, y luego permeaba mucho, ¿no? Uh-huh. En algunos municipios. En el caso de Cueneo fue así. Sí, en el caso de Cueneo pasó eso. Incluso yo, sin haber pertenecido al PRD, porque nunca fui militante del PRD, recuerdo que el que era en ese tiempo el presidente del partido en el municipio, en una reunión comentó que me iba a expulsar del PRD por esta situación que dices, que estaba dividiendo yo Y luego al que tu papá partido. había sido un referente Así importante, es. dirigente municipal, Sí. presidente interino, Y regidor. hasta en ese momento, pues militante del PRD todavía, correcto. ¿no? Mi papá. Entonces, en una reunión anuncia que me van a expulsar del PRD cuando pues yo ni militante era del PRD, sin embargo, por el antecedente de mi papá. Pero pues dices, pues nada que ver, ¿no? Entonces, sí, sufrimos eso, sí tuvimos que concientizar a la gente que no era de esa forma. Sin embargo, había mucha gente que era, pues ahora sí también dicen, no soy morenista, pero soy obradorista. Obradorista. Ajá. Uh-huh. Entonces también, ¿con quién me costó en determinado momento menos convencer? Con los adultos, con las personas adultas, porque por creo la que historia que habían vivido desde el 88, ¿no? Exacto. Y aquí en Michoacán fue muy
está muy enraizado el cardenismo, no Ujú. el cuauhtemismo, que es Ajá. muy diferente. ¿Sí? No Con es todo el respeto lo digo. Ajá. Porque una cosa es el cardenismo, lo que representó el Sí. expresidente general Lázaro Cárdenas del Río, y otra cosa es el cuauhtemismo, ya lo que hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Sí, Muy sí, sí. diferente, pero estaba muy enraizado eso, y el PRD cuando se funda aquí, pues fue muy... Sí, Y en estos municipios era muy... Pues de mucho corazón. de mucho corazón. Incluso yo creo que mucha gente, de hecho, en la primera elección que ya tuvimos como partido político, que pues todavía gana el PRD, pero era más el tema ese del PRD, ¿no? Que traían y que relacionaban a todavía Andrés Manuel con el PRD, Claro. ¿sí? Entonces, Claro, pues. sí era muy difícil separar a Andrés Manuel del PRD. Es más, podíamos, me acuerdo que hasta hacíamos, en la conformación Ajá, del partido, ajá. hacíamos unos, me hiciste recordar, que Sí. hacíamos unos como cartelones y microperforadas para autos de que Morena, Andrés Manuel es Morena. Ajá, Andrés Sí, Manuel cierto, había es esa Morena. confusión. Sí, había esa confusión. Y luego más que también incluso empezaron a utilizar el tema de, no sé si recuerdas también, pero esto fue ya en la siguiente elección cuando utilizamos a Movimiento Ciudadano. Fue en el 2012. Fue en el 2012 ya, y en que la ellos, siguiente elección. como dice Miguel, se robaron el águila. Sí, pero también lo utilizaron para decirnos que estábamos traicionando a la izquierda, ¿no? Sí. Al menos en mi municipio, por Sí, el tema del PRD. Sí, y fíjate que es muy importante recordarlo y que lo sepa el público que nos sigue, que nosotros tuvimos mucho problema con el PRD estatal. Ujú. Desde el 2004 nos boicoteaban mucho. Sí. Ahí con la doctora Fabiola, más o menos, porque ella fue presidente del PRD, se alivianó el asunto, se serenó un poquito más, pero nos boicoteaban mucho. Y en el 2012, Erendira, Ujú. no teníamos, ya existía Morena C, pero no teníamos la bandera de Morena en Michoacán. Ajá. En Michoacán era de Movimiento Ciudadano, en otros estados era del PT, en otros del PRD, Ajá. pero aquí no, porque como existían gobiernos estatales del PRD y se decía que era cardenista, pues muchos nos rechazaron en aquel tiempo, ¿no? Así Que eso es. es de forma, no es de fondo. Ajá. Por eso Sí, ahorita sí, que sí. están aquí son bienvenidos. Así es. Todos. Todos De y hecho, todos todas. caben Todos y en todas. Morena. El problema es los que representaron el neoliberalismo. Eso sí. Sí, ¿No? esos tendríamos que reservarnos el derecho. Derecho de admisión, por Sí. supuesto. Muy de acuerdo contigo, Erendira. Entonces te decía eso la gente, decía, ¿no? Sí, no, y también, pues, debo decirlo, o sea, las amenazas que había por parte de quien gobernaba en ese momento en el municipio, pues era, si te vemos con Erendira, te quitamos el apoyo, ¿no? Cualquier apoyo que pudieran tener de los ¿Gobernaba el de- PRD en ese Ajá. tiempo, el municipio? En ese tiempo sí. Dijiste Bueno, que si el estamos presi- hablando del 2000, Cuando tú estabas formando Morena. 2000, no, empezamos a formar Morena 2013, en el 2012, 13. 2012 A gobernaba. finales de 2012, en a finales 2013 de- empezamos así es, con la así es. afiliación, con el de distinguir Morena, López Obrador Así es es. Morena. Gobernaba el PRD. Ujú. en El municipio. Ajá, en ¿Quién era el municipio. presidente municipal, te acuerdas? El presidente municipal era Ariel Trujillo. Ujú. Él era el presidente municipal. De hecho, todavía para ese gobierno, mi papá medio se anima a participar en esa interna del PRD. Mm. Con él, que empieza ahí también, fueron, no sé, 5, 6, 7 candidatos en la interna, pero pues igual las prácticas que llevaban a cabo ya en las internas, no solamente en las constitucionales, dijo mi papá, de ahí fue cuando definitivamente también mi papá dice, no quiero saber ya Sí, porque nada era- del PRD, porque aún así, aunque yo estuviera en Morena, aunque me viera ya trabajando en el movimiento, o sea, él seguía siendo pues perredista. Claro, Sí, tiene una historia importante activo, ahí. así es, menos activo, pero él seguía siendo perredista. Ya de esa participación, última participación en la interna, él dijo, no quiero saber nada de política, y se alejó de la política hasta que, digamos, se vuelve a activar porque pues ahora era al contrario, ¿no? O sea, si de niña lo seguía yo, ahora fue seguirme él a mí.
y también pues por ayudarme, porque debo decir que a quien conocían en Cueneo, pues a Fernando Isauro, que era mi papá. ¿Sí? Yo llegaba incluso en algunos lugares, pues soy hija del maestro Fernando, ¿no? Entonces, es cuando él se reactiva ya en el movimiento, pero en el 2012, pues sí, nos costó trabajo porque gobernaba el PRD, porque nos asustaban, intimidaban a la gente y pues les daba miedo registrarse como protagonistas del cambio verdadero que empezamos o iniciamos. No querían, ¿sí? Participar por eso. Sí, y recordemos que en ese tiempo había una transición de empatar las elecciones. Ajá. Entonces había sucedido 2011, había tenido elección el Estado. Ajá. Y se extendieron las presidencias municipales a 4 Hasta años y algo. Sí. Y se redujo a lo gobernar a 4 años y tanto, que gana el PRI otra vez el Estado. Así es. Algunos municipios lo gana el PRD, pero que nos acompañaron en ese devenir. Mira, diste algo, ese punto en la Y, como se dice popularmente, porque así se vivía en tu municipio y en muchos municipios, no recordábamos, no todo fue de que Morena y se abrieron, no, hubo confusión, hubo gente también, hay que recordar, muy respetable en los municipios que le echó corazón al PRD. Sí. Y que tenían una historia ahí que no recuerda, como hubo gente que nos rechazó por otras cosas. Sí. Algo más pragmático, pero había gente que no. Así es. Había gente que no porque le había costado la formación del partido y de su ideal, ¿no? Sí, en Cueneo incluso, como lo dijiste, fue un municipio que fue parte fundamental, yo creo, del PRD, incluso en el Cueneo definía elecciones en el distrito que antes pertenecíamos a Pátzcuaro, y Cueneo era parte importante entonces del PRD. O sea, el perredismo estaba muy fuerte ahí en ese municipio. En ese municipio. Eréndira, llega el 2015, ¿tú fuiste candidata a presidenta municipal? No, en el 2015 fui candidata. Recuérdame. En el 2015 fui y eso que yo fui secretaria de organización. Así es más, me fui a registrar cuando estabas en la oficina. No, yo fui candidata a diputada local en el 2015. 2015, candidata a diputada local. Del Distrito 7, Zacapu, sí, Zacapu. Porque antes Cueneo pertenecía a Zacapu. Y también fue por Miguel Ángel Sandoval. Porque... Tienes que ser. Sí. Eres joven. No, porque no había. No había quien levantara la mano. No había quien levantara la mano. Había candidata que era una compañera del PT, me parece, de Puré, pero bueno, era pues no era ni de aquí ni de allá, pero en ese tiempo había levantado ya la mano, ella iba a ser la candidata o ella era la candidata y más bien renuncia o se va para irse al PT. Fíjate, sí, porque no podíamos hacer coalición. Ajá, así es. Y ahorita me hiciste recordar también, mira, aunque la ley no lo establecía todavía, nosotros ya en ese tiempo incluimos paridad, tanto en diputaciones federales como en locales. Y en las presidencias municipales. También. Porque era mujer, se encabezaba mujer, síndico hombre, y así nos íbamos. Así es. Todavía no estaba establecido en la ley. Todavía no estaba establecido en la ley electoral, pero nosotros por eso, y tenía que ser mujer, Zacapu, sí recuerdo. Sí. Tenía que ser mujer, Zacapu, el distrito local. Así es. Entonces va ella al PT, dice, no, yo mejor en el PT. Se va ella al PT, me habla un día Miguel Ángel Sandoval, estaba, de hecho, recuerdo el momento como si hubiese sido ayer, estaba terminando de comer y me dice, oye, dice, no tenemos candidata, así y así, ya pues se nos fue, quiero que seas candidata. Yo así como que, pues, me agarró la verdad que así, ¿no? Le dije, dame 2 minutos. Me dice, te doy 1. Pero bien acelerado. Sí, candidata ya. No, 1. En 1 minuto te marco. Así, y me marcó en 1 minuto, porque dije, bueno, déjame, le comento a mi papá, a mi mamá, o sea, la familia, ¿no? Entonces, le cuelgo, ya le comento, estaba con mi papá, mi mamá, le comento, me habló Miguel, que así y así. Y yo creo ni me decían todavía nada cuando ya estaba Miguel en el teléfono.
Necesito la respuesta. Entonces, El licenciado nos está pidiendo. bien, ya bien obligada también yo. Yo sí Presionada. acepto. Bien presionada. Porque los conocemos a Miguel, sabemos cómo Sí, presiona. Sí, entonces ese mismo día creo me tocó traerme los papeles, que era creo el acta de nacimiento, credencial de lector, nada más para registrarnos. Sí. Llegué a la oficina que estaba acá ¿En Camelinas? En Camelinas. Sí, recuerdo que estaba Azu. Sí, Azu, ya Azu me ayudó con el registro y pues de ahí empezamos. Una campaña que ya también, pues sabes cómo fueron esas campañas. Sí, muy austeras. Fuimos equitativos porque dimos en especie. Sí, en especie. La propaganda y según el distrito, municipio, hicimos a escala, hicimos equitativos, ¿no? Así es. Porque luego por ahí algunos dirigentes nacionales querían, bueno, no dirigentes, los enviados, querían que le echáramos toda la carne en la asadora a la candidatura a la gubernatura. Pero con la experiencia que tú estás contando y según el diagnóstico que teníamos aquí en el estado, pues tenía que ser de abajo hacia arriba, porque así como tú estás diciendo algo muy importante, Erendira, y algo que nos tocó mucho, picar piedra. Tú eres de las que picó piedra en el 2015, porque fuiste candidata como no querían, como... Exacto. Y cómo nos tocó picar esa piedra para que el partido siguiera y se consolidara. Digo, pusimos nuestro granito de arena, pero por esta cuestión, porque así como tú pasó en muchos distritos y en muchos municipios, teníamos que corresponder nosotros como dirigencia estatal, que no lo entendía el enviado, ¿no? No lo entendía. La verdad no lo entendía y ahí nos echábamos unas broncotas. Sí las recuerdo, haber tenido conocimiento, pero sí, la verdad es que estábamos conscientes, yo creo, de que teníamos que aportar al movimiento, porque sabíamos que no había, que ninguna de las condiciones estaban a favor de que alguno de los que fuimos candidatos pudiéramos ganar, ¿no? Por las condiciones. Las condiciones, un PRD fuerte. Un PRD fuerte. Que aparte fue que aparte ya traía acuerdo, porque es cuando gana el Silvanato. Así es. ¿No? Y que traían acuerdo con Peña Nieto. Entonces se recrudeció más esa situación. Sí. Se recrudeció más esa situación y le metieron dinero. Pues el señor hasta regalaba tractores. Que no lo regaló al final, creo. Bueno, no, quedó mal. Sí, prometió. Porque creo como que no dio llegaron 2 y 3 y luego y los demás ya no llegaron. Lo demás ya no llegó. Sí, como muchas cosas que hizo y no hizo. Entonces, que dijo y no hizo. Eso, que dijo y no hizo. Entonces así nos tocó, hicimos muy buen equipo con Blanquita, que en paz descanse. Ella era candidata por Zacapu en el municipio. En el municipio. 2015, la maestra Blanca. Así es. Y nada, en paz descanse. En paz descanse. Y incluso ella, cuando me tocaba a mí visitar de Zacapu a los municipios de aquel lado, que era Puré, pero Tlazazalca, el equipo de ella o los jóvenes que andaban con ella me decían, no, que te acompañen para que no te muevas sola, porque déjame decirte que hice una campaña con 2 personas, o sea, nadie más, sí, y que incluso creo que sigo acostumbrada a ese tema, ¿no? De no traer así como que... ¿El séquito? Sí, ¿no? Nada más, ahora sí que quien te acompañara para no estar, no estar sola, pero... La verdad que hicimos, te digo, muy buen equipo, llegábamos a las comunidades, más, ¿sabes qué usábamos para hablar con la gente? Las bocinas que hay en las comunidades. Sí, ahí los perifoneos. Sí, en los perifoneos. Llegábamos con ella y 2 minutos tú, Erendira, y 2 minutos yo para mandar el mensaje así muy breve con la gente y de que de lo que era pues el movimiento, el proyecto. Ahora sí que nos correteaban también los perros ya en el 2015, que algo que disfrutamos creo que también mucho, sí, con Blanquita, también en el otro municipio, Guaniqueo, y que el candidato a diputado
federal me parece que era Esteban Barajas, Sí. en el 2015. Candidato. Y con él me tocaba recorrer Guaniqueo. Con María de la Luz estuvo con nosotros en Tlazazalca, estuvo en Zacapu, estuvo en, ¿qué otro municipio? No recuerdo en qué otro municipio, pero pues de verdad que nos costó, pero yo creo que lo disfrutamos y yo creo que teníamos muy claro cuál era el propósito y el objetivo, que era lograr el registro de nuestro proyecto para que fuera partido político. Claro. Incluso creo Para que que permaneciera. nos dio más de lo que esperábamos. Y en esos tiempos, fíjate que viví algo muy desagradable, porque el candidato en ese tiempo, que era mi opositor, el del PRD, un día me llama y me dice, ¿cuánto quieres para que declines? Dije, a ver, le dije, de entrada, si nosotros vamos con la gente, decimos que nuestra dignidad no tiene precio y tú me hablas, de entrada tú sabes que no voy a ganar, o sea, ni cosquillas te hago. Y la verdad me ofendió muchísimo esa propuesta que me hace este candidato. Igual no te voy a decir el nombre pero ahorita lo vas a sacar tú puedes las decir conclusiones. aquí lo que sea, porque esta es Sí, la libertad del poder. Sí, no estamos en los medios convencionales de desinformación. Y bueno, me ofreció dinero para que yo declinara. Le dije, no, o sea, no te voy a ganar, pero tampoco voy a salirme por la puerta de atrás. Tenemos mucha dignidad y sobre todo el compromiso pues con el proyecto y con la gente. Entonces ese fue el 2015. ¿Quién fue, Erendira? ¿Quién fue? Dinos. Pues el candidato por el distrito del PRD, por el distrito de Zacapu, del PRD en ese tiempo. En ese 2000. tiempo, ¿quién? Dinos nombres. Así lo dejamos. ¿Ya está en nuestro movimiento? Ya está en nuestro movimiento. Sí, ya me imagino más o menos quién es. Ya está en nuestro movimiento. O sea, sí, eso es importante esto, porque la gente sí distingue, por eso nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Ya en el 2018, Erendira, quisiste ser candidata. No quise, otra vez me tocó ser candidata a la presidencia municipal por el tema del género. Y fuiste candidata. Y fui candidata a la presidencia municipal, también con las condiciones, pues, todo en contra, porque un PRD… poquito mejor que en un poquito mejor, sí, mucho mejor que en el 2015. Que en el 2015, y con la fuerza pero aquí en Michoacán, que por cierto, todavía mantiene registro el PRD aquí en Michoacán. Así es. Silvano le metió mucho dinero a esa… Sí. Ya estaba y le metió dinero de selección porque ellos se fueron al bloque conservador. Exacto. Y ¿no? pues no podían permitirse perder. Sí, no, es más, hasta, apoyaron a Naya, pero tenían un acuerdo con Peña Nieto y fue despilfarro también. Sí. Entonces nos gana el PRD también ahí en Cueneo. ¿Quién era el candidato en el PRD? Ariel Trujillo. ¿Otra vez? Ya había reelección. Ya, sí. No, si había esperado él un periodo. Para otra vez. Ajá, para otra vez. Entonces, el candidato fue Ariel Trujillo, nos gana con una diferencia también muy grande, pero pues otra vez la diferencia, ¿no? El dinero, el recurso que ellos utilizaron y nosotros hacer una campaña, pues, de otra vez de concientización, de convencimiento con la gente. Nos fue no como en el 2015, pero pues te digo, aún así no pudimos todavía contra todo pues todo lo que era el Estado en ese tiempo. Llega el 2021, ¿quieres ser otra vez candidata al municipio? Quiero ser candidata al municipio. Pero como ya el hueso tenía carnita. Así es. Pues se vino una disyuntiva ya éramos ahí, ¿no? varias y varios. Se vino una disyuntiva ahí fuerte. Sí, y pues no me tocó en el municipio y me toca la diputación, que incluso la diputación tenía género. Te voy a platicar algo rápido. Desde niña yo quería ser diputada. Sí, incluso cuando veía a mi papá yo quería ser diputada, pero bueno, tenía otro concepto de diputada. Entonces, en el 2021 quería ser candidata a diputada, pero ya se hablaba del género hombre en la diputación del Distrito 5. Entonces, pues tampoco es como que no era a fuerzas. Y empezamos, incluso ya veníamos haciendo el trabajo para el tema del municipio, pues desde que fundamos. Entonces, trabajamos ahí en el municipio, no se dio.
le cambian el género al distrito y bueno, pues es ahí donde pues, nos toca encabezar. Y luego viene algo muy triste para nosotros. Bueno, no triste. Viene algo que por estrategia más bien se tenía que hacer. Heréndira, fundadora de Morena, ya nos dijo todo esto, todo lo que pasó, todo lo que vivió, la disyuntiva que se viene en el 21. Es diputada local, ganas por elección. Así es. Y no nos va muy bien en esa contienda. No ganamos muchas diputaciones locales. Y para alcanzar una pluri más, mandan o le sugieren a Heréndira que se registre en la bancada del PT. Así es. Me acuerdo que... No, de hecho... Pero le hubieran sugerido a alguien más. Sí. Es que luego de repente no nos ven a la altura de las circunstancias, pero nosotros estamos más allá de las circunstancias porque tenemos honestidad. Nada más por eso. Exacto. E incluso, fíjate que después de eso me toca lidiar un poco con la gente del PT, que Heréndira Isauro había traicionado al PT, porque pues ya para ingresar al Congreso, me voy a la bancada de Morena y empiezan a difundir eso, ¿no? Que Heréndira traicionó al PT, que Heréndira había utilizado al PT. Dije, a ver, espérenme, o sea, eso nunca pasó y nunca estuve en el PT. Es más, tú no quisiste. Así Fue es. sugerencia y por eso hubieran mandado a alguien más. Hombre. Así es. Sí, sí, ¿No? sí. Y sí, bueno, pero el PT. Ay, el PT, ¿no? Hay unas el historias PT. con algunos personajes. Claro. Sí, y entonces, pero bueno, seguimos siendo Morena y creo que mi distrito, mi municipio sabe que Heréndira Isauro es Morena y sobre todo que es fundadora de Morena. Claro, ¿Sí? Y esto que Heréndira no es humilde y no quiere más hablar más de ello, pero no es dejada, No. tiene sus convicciones. Luego hubo unas desavenencias ahí y dice, fue usted a la representación. Así es. A la de sin partido, pero ¿cómo se llama? Representación parlamentaria. Representación parlamentaria. Y hoy sigo en la representación parlamentaria, pero yo creo que tú y muchos conocen el por qué dejamos la bancada de Morena en el 2021 o en esa legislatura, pues porque no podíamos estar donde se practicaba lo que nosotros, pues... Pues no, es que, según los expertos en política, ya tenían trayectoria. Es más, como decimos siempre, nos ven menos. Uh-huh. Entonces, pues hacían sus queriendo hacer enjuagues, ¿no? Sí. Y es donde no todo es color de rosa, tiene sus matices. No todo es blanco y negro, tiene sus matices. Entonces, a tu convicción, dices, ¿por qué la representación parlamentaria? No te tocó esa legislatura, pero desde la primera legislatura que ya Morena tuvo bancada, porque en el 2015 alcanzamos un diputado por la vía plurinominal, uh-huh. Pero ya en el 2018 ya fueron un poquito más. Desde ahí era una lucha muy encarnizada interna, porque muchos compañeras que vienen del PRD y que le dieron vida orgánica, uh-huh. Y las corrientes pesaban mucho en ese partido. Y aquí no. Sí. Entonces ya se manejaban. Sí, sí. Me acuerdo un golpe de Estado que le hicieron a Laura Gobernador cuando era de la coordinación parlamentaria. Muy fuerte. Sí. En el 21, pues no se serenó mucho el asunto. Había estirones y jalones. Sí. Y estaban esos expertis en la política, según, pero que nomás es para hacer grilla. Sí, y a beneficio de ellos, nada más. Y a beneficio de ellos, exactamente. Que, bueno, las cosas han caído por su propio peso, no todo lograron así, y ha estado un poquito ya mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué ahora no estar en la de Morena?
Pues yo creo que ahora Ya es, en digo, este sigo 2024. siendo, Sí, pero en la bancada, pues sí, por estrategia también, política, y porque la verdad es que dentro de la representación parlamentaria, pues seguimos, ok, no tienes el logo, pero seguimos trabajando de la misma manera. Y hemos estado haciendo lo que nos toca y sobre todo pues respaldando las políticas del el gobernador, que es nuestro referente y además pues también es compañero fundador. Claro. ¿Sí? Y entonces, pues por esa razón estamos en la representación parlamentaria, pero Eréndira Isauro pues, sabe que somos morenistas e incluso actuamos en la representación parlamentaria con esa convicción. ¿Sí? ¿Qué sigue para Eréndira Isauro? ¿Qué sigue para Eréndira Isauro? Pues seguimos ¿Qué sigue en trabajando. el 27? No, sí, claro. Eso nunca lo has dejado de Apenas hacer. estamos en el 25. Bueno, pero tu corazoncito Sí, ha de decir algo, ¿no? Sí. Fíjate que no hemos todavía como que pensado que en el 2027 vamos a seguir trabajando, claro, en que se siga fortaleciendo nuestro proyecto, y como fundadores creo que tenemos una tarea más fuerte, porque todavía, o más bien en estos tiempos incluso es como que también tratar de convencer a los compañeros que ya están acá que dejen ciertas prácticas de donde vienen y que de verdad empecemos a trabajar como lo dice Morena, que es con conciencia o hacer conciencia con la gente. Entonces, yo creo que Eréndira Isauro de aquí al 2027 va a seguir concientizando, y pues ya tomaremos la decisión de si seguimos o buscamos o aspiramos otro encargo. Pero en este momento es hacer trabajo con la gente. Muy bien. De hecho, ni me gustaría pensar en ese tiempo, porque empiezan como que todos a estresarse y todos empiezan a dejar de hacer lo que nos toca hacer, ¿sí? Ya en un encargo. Es una mujer del proyecto. Has antepuesto el interés colectivo al personal. Y cuando se trabaja por el proyecto, lo demás llega solo. Sí, no te estreses. Las grillas siempre van a existir, el fuego amigo, más ahora que se tiene todo. Va a requerir tiempo. Sí. Pero se está construyendo en el que ya las peleas internas no sean tan encarnizadas, ¿no? Pero sí sé que vas a salir avantes. Eréndira, vamos a ir cerrando con un par de preguntas. ¿Diputación Federal o Presidencia Municipal? Presidencia Municipal. ¿Es tiempo de mujeres, Eréndira? Es tiempo de mujeres. Sí. Así Muy es. bien. No te digo quiénes, porque hay varias compañeras Así valiosas. es, muy valiosas. Que han levantado la mano, Así que han es. dicho quiero participar. Y bueno, pues nosotros como fundadores que representamos que tenemos autoridad moral de nuestro movimiento, porque somos orgánicos, pues no sería muy prudente de nuestra parte, ¿no? Claro. Decir de qué lado late nuestro corazón. Eréndira, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieras decir, algo que no te hayamos preguntado? ¿Con qué te quieres despedir? Uy, no, si te quisiera decir algo que no me preguntaste, nos llevaríamos otra hora. Pues yo muchísimas gracias, la verdad es que estuvo, me encanta el poder platicar así, porque además así es como la gente conoce a Eréndira Isauro. La verdad que para mí estos años que tengo en el encargo han sido realmente de aprendizaje, y sobre todo la oportunidad pues de poder hacer realidad lo que aprendimos con Andrés Manuel, lo que creemos que es Morena. Entonces, pues yo agradecida con eso, y agradecida con el espacio, Julio, que de verdad me encantó, sobre todo por el nombre, que nosotros no somos así. Claro, es de fondo. Pues invitar a que sigan nuestro trabajo, incluso a que nos ayuden a mejorar el trabajo. Aparezco en redes sociales como
Erendira Isauro en Facebook. Pues que estamos a la orden. Si bien hoy tengo la representación del distrito con cabecera en Paracho, que es el local 5, pues finalmente yo creo que estamos para servir a todos en este estado. Gracias, ¿Vale? Erendira. Gracias. Facebook, Erendira Isauro. Twitter, X. También aparezco como Erendira Isauro. Instagram. Erendira Isauro. Todos aparezco ¿Todos? como Erendira ¿TikTok Isauro. tienes? TikTok también como Erendira Isauro. Muy bien. Amigas y amigos, pues muchísimas gracias. Nos despedimos con una gran mujer, también muy referente de nuestro movimiento, Erendira Isauro. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Morena. Ahora, proyecto de nación. Regeneración. La esencia de Morena. Somos para No somos transformar. iguales. Que por el bien de primero los pobres.